Hace 500 años, el profeta Michel de Notre Dame, más conocido como Nostradamus, dejó escrito aquí, en estas mismas centurias, que el fin del mundo se iba a producir en el mismo instante que ahora mismo estamos viviendo, en la primera franja del siglo XXI. Es muy curioso observar que profecías de otras culturas mucho más remotas dejaron por escrito en sus calendarios esa misma coincidencia, ese mismo tiempo. ¿Por qué? Hoy en día los científicos, los sociólogos, apuntan sus miras hacia un proyecto ultrasecreto mucho más siniestro que todas estas profecías. Hablan de un experimento que ya lleva 10 años funcionando, en algún lugar remoto de Alaska. Ese proyecto, que íbamos a conocer en cuarto milenio, se llama HAARP. Tornados, terremotos, huracanes, inundaciones, sequías. De un tiempo a esta parte, los desastres naturales han ido acaparando más y más espacio en las noticias. A lo largo de los últimos años, hemos asistido atónitos a las más espantosas tragedias. Y no podemos evitar preguntarnos qué es lo que está sucediendo. ¿El clima se está volviendo loco o hay algo más? El cambio climático como tal es una variación atmosférica a nivel global, es un cambio global que tiene normalmente en la historia del clima tiene una escala pues secular de muchos siglos. ¿Qué hemos estado observando en los últimos 150 años? Que ese cambio se ha producido, y en especial el calentamiento de la atmósfera, del planeta, se ha producido con una celeridad desconocida hasta el momento. Pero esta extraña etapa de agitación va más allá del cambio climático. La actividad sísmica en todo el planeta parece haberse disparado. Terremotos y tsunamis dejan cada año un reguero de víctimas, y los expertos se afanan por encontrar nuevas formas de predecir estas catástrofes. Algunas parecen casi paranormales. Con el tsunami murieron poquísimos animales. Los pocos que murieron estaban todos en cautividad. De alguna forma detectaron por vibraciones, por lo que fuera, y huyeron. Huyeron tranquilamente. Hubo un poblado que al huir los animales se fueron con ellos para que no se les escaparan y no se murió nadie. Sin embargo, parece haber factores que los científicos no han tenido en cuenta. En la antigua China, Sun Tzu, el más grande estratega que vieron los siglos, ya advertía en sus obras que la victoria militar dependía en gran medida de saber aprovechar los elementos. Es posible que en la actualidad los militares hayan decidido no estar en manos de las incidencias del tiempo, sino modificarlas a su favor. En la mente de todo buen militar debe estar muy presente el intentar que el clima, el tiempo, las situaciones atmosféricas puedan convertirse en un arma más. Los militares ya lo han intentado en otras ocasiones, no utilizando los medios atmosféricos porque no es posible, pero sí aprovechando alguna situación meteorológica o climática favorable. El día D, el desembarco de Normandía, se retrasó 24 horas precisamente porque los meteorólogos aliados pronosticaron el paso de un sistema frontal y los generales Eisenhower decidió retener 24 horas el ataque para después entrar en acción. Existe un documento interno de la Fuerza Aérea estadounidense que sentencia lo siguiente: la modificación del clima formará parte de la seguridad doméstica e internacional y podría ser realizada unilateralmente. Puede ser utilizada ofensiva o defensivamente, o para propósitos disuasivos. La habilidad de generar precipitaciones, nieblas, tormentas o modificar el espacio exterior o la producción de climas artificiales. Todo constituye parte de un conjunto de tecnologías que pueden incrementar el conocimiento tecnológico, la riqueza y el poder de Estados Unidos o degradar el de sus adversarios. Hay quienes creen que el medio para lograr todo esto ya existe. Se trata de una iniciativa siniestra que lleva años dando que hablar en círculos de iniciados. El proyecto HAARP. Este proyecto es una forma de manipular no solamente el clima, sino la mente de las personas y de provocar como objetivo o como efecto colateral toda una serie de trastornos geofísicos en la Tierra. No es cuestión de unos cuantos locos o conspiranoicos que hayan hecho esta denuncia. Desde 1992, la instalación HAARP viene funcionando en Alaska como un programa de investigación científica y académica.
No obstante, ecologistas, meteorólogos y activistas denuncian que en realidad se trata de una nueva generación de armas concebidas para la manipulación del clima, de las comunicaciones y de los sistemas eléctricos. Un sistema complejo y desconocido que serviría para facilitar el control remoto de regiones enteras del planeta. En el año 2002, 90 diputados de la Duma, Parlamento ruso, presentaron una denuncia ante la ONU y ante otra serie de organismos internacionales referente a HAARP, prohibiendo la utilización, proponiendo que se prohibiese la utilización de todo tipo de sistemas que pudiesen ser utilizados como armas geofísicas, es decir, armas capaces de cambiar las condiciones geológicas y atmosféricas de la Tierra. Puede parecer que estemos hablando de algo propio de la ciencia ficción, pero HAARP es muy real. Su ubicación puede ser localizada a través de Internet gracias a las imágenes de satélite. Radioaficionados de todo el mundo han podido localizar en sus receptores las emisiones de las más de 180 antenas con las que cuenta el complejo. Este es su sonido. Sea un fenómeno natural o fruto de la codicia del ser humano, resulta especialmente intrigante comprobar que el cambio climático que estamos viviendo ya fue profetizado por los antiguos, quienes lo ubicaban con toda precisión como algo que habría de acontecer en nuestros tiempos, con consecuencias que afectarían a toda la especie humana. Textos milenarios, escritos en diversas lenguas, ya anunciaban un periodo de rebelión de la Tierra contra sus moradores. ¿Habremos llegado ya a ese umbral? Desde los indígenas de Norteamérica, por ejemplo, hasta los mayas o los incas, pasando por los vedas hindúes y tantas otras tradiciones proféticas, todas, incluidas las bíblicas que hablan del día de Yahvé, todas se ponen de acuerdo en que llegará un momento trascendental para la Tierra en el cual se darán toda una serie de condiciones. Y lo increíble es que muchas de esas condiciones se están manifestando ante nuestros ojos, algunas ya hace tiempo y otras en los últimos años de una forma estrepitosa. Tiempo del Armagedón, fin de nuestra era, la gran hecatombe. ¿Por qué tantos viejos sabios y profetas ubicaron una gran catástrofe climática en los años venideros? ¿Por qué sus cálculos apuntaban siempre hacia esta primera década del siglo XXI? Con agoreros profetas o sin ellos, se crea o no en armas colosales capaces de controlar lo que ocurre en nuestra atmósfera, lo único de lo que podemos estar seguros respecto al cambio climático es que el futuro, ahora más que nunca, está en nuestras propias manos. De nosotros depende entenderlo y reaccionar para seguir disfrutando de este maravilloso planeta azul. Seguro que aún estamos a tiempo. Dicen los expertos que más o menos sobre los 7 MHz, en una emisora de onda corta como esta, como pueden tener muchos radioaficionados de este país, se puede acceder a las extrañas y enigmáticas emisiones de HAARP. Me gustaría, vamos a ver si tenemos suerte, que escuchasen muy atentamente. Números, dígitos, coordenadas, órdenes precisas, ¿para qué, de quién y por qué? Y sobre todo, ¿por qué hay esa corriente en Internet que asegura que todo esto obedece a un proyecto ultrasecreto, cuyo objetivo absolutamente extraño es manipular el clima? ¿Por qué dicen que HAARP emite esas voces para que algunas antenas se pongan en marcha y se dispersen tormentas, vientos acudan a lugares no previstos? Fantasía, ciencia ficción, exageración, conspiración. Lo cierto y verdad es que las personas científicas y rotundas empiezan ya a alarmarse con este tipo de extraños experimentos. Tenemos con nosotros a un buen amigo, José Manuel Jiménez Ferrer. Él hizo su tesis doctoral, es geógrafo,
sobre riesgos de inundaciones y otros aspectos que tocan al asunto del cambio climático, tan de moda, desgraciadamente. José Manuel, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Oye, por cierto, ¿a ti cómo te suena todo esto de HAARP? ¿Exageración? ¿O es probable que Estados Unidos y otras potencias estén interesadas en manipular el clima desde hace mucho tiempo? Es lo que ya comentamos una vez. A mí me parece terrible y creo firmemente en ello. O sea, los veo muy capaces de estar experimentando en tratar de modificar el clima desde un aspecto totalmente antropogénico y con intereses muy determinados. O sea que HAARP no sería tanto una leyenda generada por internautas ociosos, sino que puede haber una base absolutamente real. Sí. Sin lugar a dudas. Sí, para mí sí. Palabras interesantes. José Manuel, por cierto, lo que está pasando ahora en el mundo es increíble. Las imágenes que estamos viendo